A punto de terminar una semana donde hemos hablado y mucho de migración, de los campamentos que el gobierno de España ha levantado en Canarias, donde hemos visto concentraciones o problemas de convivencia. También pendientes de las personas que están intentando salir hacia la península y se encuentran muchas dificultades. Noticias alentadoras llegan de la situación de la pandemia en las islas con la estabilización de la curva epidémica, aunque el gobierno ha decidido extremar las precauciones por las fiestas del carnaval. También a nivel nacional continúa bajando la incidencia, pero las cifras de fallecidos alcanzaban tristes récords. Fuera de las islas, muy pendientes de lo que está desvelando el juicio contra Bárcenas y del nuevo juicio político al expresidente Donald Trump. Y este mismo fin de semana sabremos qué pasa tras las elecciones en Cataluña. Estos son solo algunos de los temas. Empieza aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les invitamos a repasar todos estos temas con nosotros, pero también a profundizar en otras cuestiones como puede ser la natalidad en España. Nos ha llamado la atención porque, de hecho, nuestro país registra uno de los índices de natalidad más bajos de la Unión Europea. Vamos a ver cómo ha influido además la pandemia, pero la situación de cientos de migrantes llegados a nuestras islas y ubicados en tiendas de campaña ocupará gran parte de nuestro habitual resumen semanal de todos los sábados. Un tema que seguirá dando que hablar y mucho Raquel Pérez en las próximas semanas. Así es, Eva, el drama migratorio de estas personas no cesa. Huyen de conflictos armados, también del hambre. La industria turística de Marruecos ha cerrado dejando a miles de personas sin salario y tratan de viajar a Europa para encontrar un trabajo. Al llegar aquí se dan cuenta de que ese sueño no existe. Se encuentran con una sociedad marcada por una profunda crisis económica y con altas tasas de paro. Según nos dicen todas las ONGs que los atienden, ellos no se quieren quedar aquí en Canarias, sino que quieren continuar su viaje hacia la península, pero no pueden hacerlo porque están en situación irregular en nuestro país. Mientras tanto, se ha habilitado una amplia red de recursos para atenderlos, porque si no la alternativa es que se queden en la calle. También hablaremos hoy de natalidad. España es uno de los países del mundo con menos nacimientos. La sociedad está cada vez más envejecida y eso repercute en nuestra economía. Hablamos con investigadores, médicos y familias que nos explican por qué se produce esta caída de nacimientos y cómo podemos revertirla. Ya les adelanto que la conciliación laboral tiene mucho que ver. Será en solo unos minutos aquí en La Semana. A lo largo de la semana han llegado nuevas embarcaciones a las islas. El presidente de Canarias ha pedido una entrevista en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que va a pedir solidaridad con la migración, y la próxima semana también acudirá al Senado para exponer el fenómeno migratorio que padecen las islas. Todo en una semana además donde hemos visto esta sorprendente imagen. 8 personas eran interceptadas por la policía en el puerto de La Luz. Estaban escondidos entre unos contenedores para intentar salir de Canarias a la península. Fueron descubiertos cuando realizaban una inspección en la bodega del buque. De hecho, operarios del barco y camioneros confirman a Televisión Canaria que este fenómeno lleva ocurriendo varias semanas. Quien sí ha conseguido salir rumbo a la península es Hussein. Al cuarto intento ha podido viajar porque tiene una solicitud de asilo. Y en el campamento de Tenerife, el de Las Raíces, la llegada de migrantes en guaguas a las tiendas de campaña es ya constante. Los internos se han quejado en varias ocasiones del frío y de la incomunicación, ya que no tienen forma de comunicarse con sus familias. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, visitaba las instalaciones esta misma semana. Lo cierto es que Canarias continúa afrontando como puede este drama migratorio. Miles de personas siguen en las islas esperando a que se resuelva su situación legal. Huyen del hambre y las guerras y todos quieren continuar su viaje hacia la península. Mientras permanecen aquí, tienen dos opciones: o quedarse a su suerte en la calle o alojarse en los campamentos de acogida temporales. Conocemos mejor su situación en este reportaje de Raquel Pérez.
Canarias afronta un importante desafío en materia de inmigración. La llegada de embarcaciones irregulares procedentes del continente africano creció más de un 757% en 2020. Más de 23.000 personas lograron arribar con vida a nuestras islas y se calcula que más de 1.850 han fallecido en el mar al no poder superar el duro viaje. Para los que llegaron hasta aquí, terminó la travesía marítima, pero comenzó otra travesía que no esperaban, la burocrática. La falta de documentación los deja en un limbo, sin poder continuar su camino hacia el continente europeo, su verdadera meta final. Tenemos más de 4.000 personas que nos apoyan habitualmente, tanto en la primera llegada, cuando llegan a costas, como después en todos los recursos de acogida humanitaria, y ha sido gracias a estas personas voluntarias que hemos podido pues en un espacio de tiempo muy corto poder aumentar nuestra capacidad y dar atención a tantas personas. Vienen de viajes muy complicados, no solamente la parte última en patera, sino todo el trayecto migratorio muy complicado y muy traumático. Todo el mundo que se echa a la mar es porque sufre en su país, si no, no vendríamos hasta aquí. No hay igualdad en Mauritania, solo hay esclavitud y racismo. Estoy casado, he dejado a la familia atrás, a los niños pequeños, no sé nada de ellos. Le proporcionamos una atención psicológica que es muy necesaria y una asesoría legal para que sepan en qué situación se encuentran. Aparte también pues nuestros equipos de mediación pues trabajan con estas personas para que puedan recuperar el contacto con la familia. Existe mayormente un perfil población migrante magrebí. Esto ha sido en los últimos meses. En años anteriores, en lo que desde octubre de 2019, cuando empezaron a activarse las plazas de acogida humanitaria, el perfil era un perfil subsahariano. Son dos culturas distintas, con necesidades distintas, pero que realmente tienen un lazo en común. Salir del país de origen por conflictos bélicos, por hambre o persecución. Eso les llevan a buscar una alternativa en otro país. Y hacen un proceso migratorio, donde Canarias no es ni el origen ni el destino, es el tránsito. La pandemia ha marcado su viaje. La movilidad entre territorios se ha reducido y aunque la delegación del gobierno confirma que ha habido derivaciones a la península, miles de migrantes se han quedado atrapados en Canarias sin poder salir. Primero hacinados en el muelle de Arguineguín, tras colapsarse los centros de acogida. El Estado encontró una primera solución, albergarlos en hoteles, y desde hace semanas están siendo trasladados a diferentes campamentos habilitados para atenderlos. En este antiguo acuartelamiento de Las Raíces se ha instalado un campamento temporal que tiene capacidad para acoger a más de 2.000 personas. Muchos de los migrantes que ya estaban alojados en hoteles de las islas han sido trasladados hasta aquí. Comida muy bien, no problema, no comida, no problema. En frío, problema, mucho frío. Sí, la habitación en muchos nombres de personas. Babassi y sus compañeros se han encontrado un campamento sin terminar. El día de su llegada, las intensas precipitaciones lo convirtieron en un lodazal y por la noche las temperaturas bajan considerablemente. La ONG que gestiona el recinto, ACSEM, reconoce que aún no cuentan con infraestructura para ofrecer comida caliente y para combatir el frío se ha facilitado un saco de dormir y 2 mantas a cada usuario. No dormirle, mucho frío. Sí, el problema de comida, la luz nada, wifi nada. No tiene wifi, no llama a la familia. Mucho tiempo aquí. Yo tengo 3 hijos, una mujer. Yo le tengo entrar en Venezuela, en España, luego buscar trabajo. Todo esto ha hecho que un grupo de migrantes decidiera abandonar el recinto, aunque finalmente regresaron. En el campamento Canarias 50, en Gran Canaria, la situación no es mucho mejor. En estas carpas conviven 400 personas. Recientemente han sufrido una fuga de aguas fecales que anegó parte de las tiendas. Las personas que están en estos campamentos son libres legalmente. Pueden irse cuando quieran, pero la alternativa es vivir en la calle. Sin documentación no pueden continuar su viaje fuera de las islas ni conseguir trabajo. Los que se quedan en la calle son atendidos por ONGs como Cáritas. Solo en sus comedores de Gran Canaria atienden a más de 500 migrantes sin hogar. La verdura ya está picada y ahora vamos a poner remojo los 10 kilos de garbanzo. La primera solicitud que nos hacen es la comida. Cuando acceden a los comedores empiezan a detectarse otras necesidades y otras demandas, como son pues los servicios de ducha, lavandería, como son el tema de medicación,
como es el tema psicológico, y también nos demandan pues el poder tener traductores en su lengua materna para poder entender pues todo el contexto en el que están y cómo salir de la situación en la que se encuentran. Muchos de estos migrantes llevan más de 4 meses en Canarias. La frustración por no poder continuar su viaje, la sensación de sentirse encerrados y la convivencia de personas de diferentes culturas en lugares que no reúnen todas las condiciones han hecho que surjan algunos incidentes. Desmentir que tengamos graves problemas de seguridad por el repunte migratorio que se ha venido produciendo en Canarias, especialmente en el último año. Y destacar que todos esos hechos han sido esclarecidos y detenidas las personas responsables. La crisis económica y social que atraviesa Canarias como consecuencia de la pandemia, más el aumento de la población migrante que también huye de la miseria y la proliferación de bulos en las redes sociales, han creado el caldo de cultivo propicio para que, en una sociedad tradicionalmente abierta y tolerante como la canaria, surjan brotes de racismo. En situaciones de crisis, una de las cuestiones más fáciles es encontrar chivos expiatorios. ¿Y dónde los encontramos? En los grupos más débiles, en las personas con mayor precariedad. Y ahora mismo, pues, esa inmigración africana es, digamos, ese chivo expiatorio. Cuando te decía que si vamos a hablar de inmigración irregular, por supuesto no es el grupo mayoritario. Yo diría que es apenas el 8 o 10%. Encima se le añade el factor intercultural, por falta de entendimiento, tanto dialéctico por la lengua, tanto de convivencias como de costumbres o culturas. Tú te vas a las redes sociales y me parece significativo que muchas personas de las que opinan se nota que no se han enfrentado a la situación, digamos, cara a cara con inmigrantes, sino cuentan que le dijeron qué, que le comentaron qué. Puede que comience a cambiar una percepción de la sociedad como que la inmigración es negativa. Y eso sí puede ser un cambio, yo diría, entre comillas, peligroso. No vivió ese racismo Madala. Él llegó hace casi una década también en Cayuco. Ahora vive totalmente adaptado en Gran Canaria. Nunca ha conocido a una racista, porque a mí no me pasó a mí. Salí con mi país a los 14 años y antes de llegar aquí estuve casi como 1 año fuera y buscando trabajo y hasta que llegó aquí. Verdad que fue muy duro y nunca olvidaré ese camino. Cuando se caducan los papeles tiene que tener un contrato de 1 año para poder renovar los papeles. Y por eso me fui a Península. Y tuve unos 2 años ahí con mi tío y me ayudó a cambiar los papeles con los permisos de trabajo. Más de 1 año tardó en regularizar su situación. Víctima de esa burocracia es Hussaini. Tiene su pasaporte en regla, vivirá con su hermano en el País Vasco y cuenta con un contrato de trabajo. Pero a pesar de todo eso, fue retenido en el aeropuerto. Tengo mi contrato de trabajo y tengo todo. Tengo un piso, vivo con mi novia, tiene una habitación, tiene todo, no le va a faltar de nada. El jefe está contento conmigo y le dio una oportunidad de ponerse a trabajar con nosotros. Él es solicitante de asilo, no hay una resolución judicial que pese sobre él en el que le impida la libre circulación en el territorio español. Finalmente, Hussaini logró viajar en barco varios días después. Pero, ¿qué pasará con las miles de personas que se encuentran refugiadas en las islas? En estos momentos son personas desprotegidas que viven en la mayor extrema situación de exclusión social. No se puede convertir Canarias en la ruptura de los procesos migratorios, que tienen que haber corredores seguros, que tienen que haber recursos alojativos adecuados. Respetar aspectos muy claros de derechos humanos, acogerlas también con la calidad humana que tenemos que acogerlas, y luego ya a futuro sí es cierto que hay que tener políticas, como te decía, más de gestión de esa diversidad, de la convivencia y hacerles partícipes, ¿no?, de las personas que piensan quedarse en Canarias. Que se conozca en profundidad el drama humano que cada una de las personas a las que acogemos vive, que no nos quedemos solamente en la cifra o en lo superficial, sino que sepamos todo lo que estas personas han arriesgado. Vamos a intentar verlo como una oportunidad para que nos aporte elementos que nos puedan permitir a nosotros mejorar como sociedad. Dejamos la migración y nos centramos ahora en otro de los temas principales, no de la semana, sino del último año, la COVID. La Organización Mundial de la Salud adelantaba esta semana los resultados de su viaje a donde supuestamente arrancó la pandemia, Wuhan. Sin embargo, el comité de expertos sugiere que el virus podría haber estado circulando en otros países antes de aparecer los primeros casos en el mercado asiático. Es una de las primeras conclusiones tras 2 semanas en China. También descartan que la COVID-19 fuese creada en un laboratorio
laboratorio y se pone el foco en el origen animal del virus. Aunque todo indica que proviene del murciélago, aún no existen suficientes evidencias. El comité ahora comenzará una nueva investigación para determinar el origen incierto de esta enfermedad infecciosa. Canarias ha decidido ser cauto ante los indicadores epidemiológicos de las islas. Todo el archipiélago mantiene sus niveles, excepto Tenerife, ante las fechas del carnaval. El Ejecutivo no quiere que la ligera mejora que experimentan los datos de coronavirus empeoren al rebajar las restricciones. La incidencia acumulada en Canarias baja por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que continúan situando al archipiélago entre las comunidades con mejor evolución de la pandemia. Tenerife cambia de nivel y se sitúa en el 1. Aún así, el gobierno anunciaba medidas extraordinarias con motivo de las fiestas del carnaval, toque de queda entre las 10 y 6 de la mañana para todas las islas, cierre de hostelería a las 10 y limitaciones de aforo en el transporte público. Todas las islas mejoran, sin embargo, no mejoran lo suficiente como para que el gobierno modifique su nivel, salvo en el caso de Tenerife. El número de personas permitidos en las reuniones dependerá del nivel de cada isla. Lanzarote se mantiene en nivel 4 y cerrará la hostelería desde las 6 de la tarde. La Gomera está libre de COVID desde hace casi 3 semanas y no suma nuevos contagios desde el 11 de enero. Y mientras continúa la campaña de vacunación, esta semana además con la llegada de AstraZeneca y el desembarco de nuevas dosis de la de Moderna, la Unión Europea confesaba, por cierto, estos días su desilusión con las compañías farmacéuticas que no están cumpliendo con los plazos de entrega prometidos. Y en medio de la mayor crisis conocida, el turismo, y sin apenas vuelos desde el extranjero, esta semana se presentaba una nueva compañía aérea. Se llama Canarian Airways y ofrecerá vuelos no solo con la península, sino también con Alemania y Reino Unido. Mejorar la conectividad para evitar la dependencia principalmente de los turoperadores. Canarian Airways ofrecerá tanto paquetes de billete más hotel como solo el vuelo. De inicio, la compañía contará con un único avión, un Airbus con 144 plazas. Desde marzo ya se podrán reservar los vuelos, que comenzarán a operar en la segunda quincena de junio desde Tenerife Sur. Madrid, Barcelona, Vigo y Bilbao, a Glasgow, a Cardiff, en el Reino Unido, y a Berlín en Alemania. La aerolínea está participada por 14 hoteleros tinerfeños, una compañía aeronáutica y Asotel como organización. Desde lo público, el Cabildo de Tenerife ha aportado 700.000 euros para controlar un 25% de las acciones. Creo que seremos capaces, si me lo permiten el atrevimiento, de intervenir en el mercado, de que ya los precios no se puedan fijar tan alegremente. Y quedará igual que si lo pillas el último día, a la última hora, o si lo pillas 6 meses con anterioridad. La compañía comenzará en breve con la contratación del personal, aunque no ha precisado el volumen de la plantilla. Esta semana hemos tenido buenas y malas noticias en torno a este sector, porque la compañía Jet2, uno de los turoperadores más importantes para Canarias, suspendía la venta de vuelos y paquetes vacacionales hasta el 14 de abril. Una decisión que amenaza seriamente la campaña de Semana Santa. Ahora, todas las esperanzas están puestas en el verano. Hablamos ahora de natalidad. España cuenta con uno de los índices de nacimientos más bajos del mundo. Muchas parejas renuncian a tener descendientes o tienen tan solo un hijo. En algunos casos se trata de una elección voluntaria, pero en otras muchas ocasiones su decisión viene marcada por razones económicas o por la dificultad de conciliar. Y una sociedad sin niños tiene repercusiones para el futuro del país. Nos lo cuenta Raquel Pérez. La mayoría de las parejas españolas en edad reproductiva reconocen que les gustaría tener 2 hijos. Sin embargo, muchos acaban teniendo solo un hijo o incluso renunciando a la maternidad. Esto ha hecho que el índice de natalidad en España sea uno de los más bajos del mundo desde hace décadas. Analicemos las posibles causas. Las personas se van tarde de su casa porque no tienen muchas facilidades para independizarse, encuentran muchas dificultades para consolidarse, para encontrar un empleo estable, acceder a una vivienda cómodamente, formar una familia y tener una cierta seguridad económica, ¿no? Entonces, digamos que estos condicionamientos estructurales retrasan mucho la edad a la que se empieza a planear el tener el primer hijo.
Nosotros en nuestro centro ayudamos a las mujeres que quieren conseguir embarazo y hemos notado a lo largo de los años un aumento de la edad a la cual las mujeres acuden a nosotros para buscar un embarazo. La mayoría de las pacientes que acuden están alrededor de los 40 años y cada vez más aumentan las mujeres que vienen con más de 40 años. Cuanto mayores son las mujeres cuando empiezan a buscar un embarazo, tanto menor es su fecundidad. Luego esta otra paciente, estamos pendientes de cómo evolucionan los embriones y en función de la calidad... Será diagnóstico genético. Exactamente. Esto es un ovocito humano en el cual vemos los signos de fecundación y durante el proceso de ovulación, que suele ser unos 5 días, vemos la división embrionaria y nos permite seleccionar los mejores embriones para transferirlos. El avance de las técnicas de fertilidad, la ovodonación o la congelación de óvulos han aumentado el número de embarazos con éxito por encima de los 43 años. Pero no siempre es posible y además aumenta el riesgo para la madre y el hijo. Los expertos defienden que es necesario un cambio estructural del sistema para favorecer la natalidad en nuestro país y que los embarazos se desarrollen a una edad más temprana. En España es difícil la conciliación. Las exigencias, podríamos decir, de la crianza, de los horarios escolares, a veces casan mal con un mercado laboral muy rígido que impone unas condiciones con escasa flexibilidad. Las empresas todavía no se han adaptado a esas nuevas medidas, que el trabajador trabaje en un centro más cercano, por ejemplo, o de garantizar que se pueden hacer ahora más videoconferencias. Es verdad que hay algunos sectores en los que es más difícil compatibilizar, pero siempre hay alguna estrategia de flexibilización. Y los problemas de conciliación crecen exponencialmente con el número de hijos. Cuantos más hijos tienes, la cesta de la compra es más grande. Las familias numerosas acabamos pagando más impuestos, ¿no? En el tema, por ejemplo, del agua, acabamos pagando el doble de metro cúbico que nuestros vecinos, porque vivimos más gente en las casas, no es porque derrochemos agua. Los colegios no coinciden con los horarios de las oficinas, ¿no? Hay empresas que son más flexibles en la entrada y otras que no, y se tienen problemas por ello, ¿no? Estudios recientes confirman que la pandemia y la crisis económica van a reducir aún más la tasa de natalidad en España. Arantxa dio a luz a su segunda hija al final del estado de alarma. Fue con un poco de miedo, porque al final no sabes lo que te esperas, no sabes, no por el parto en sí, sino porque no sabes cómo va a suceder todo, las restricciones que vas a tener en el hospital. Ese momento de que te hacen la prueba cuando entras al hospital y si eres positivo y yo no lo sé, yo tuve la suerte y el privilegio que Jimena fue de la nueva normalidad y ahí podía estar mi pareja conmigo, pero conozco casos de chicas que se han tenido que quedar solas dando a luz. Ella, Jimena, nació el 23 de junio de 2020, le ha tocado vivir una época extraña. Nos conoce a todos con mascarilla, no nos conoce sin mascarilla, sino a papá y a mamá. Con dos tienes que correr, es recoger a uno si lo tienes en la guardería o tal, venir y coger al otro al cole, ir corriendo, ¿sabes? Se nota al niño mayor en permanencia, lo tenemos que poner en comedor, no podemos hacer esa conciliación que queremos de poderle recoger, que coma en casa, llevar la actividad si queremos, pero pasar mucho más tiempo con él. Y jornadas reducidas te puedes coger también, pero las jornadas reducidas te cuestan dinero y al final no compensa. Parejas que estaban planteándose tener hijos antes de la pandemia sí que han pospuesto sus planes a raíz de la COVID-19. Cuando viene todo este caso y estás en paro, ¿sabes? Yo creo que te frena un poco también, y el miedo. Estos temores sí los hemos notado. Realmente no es necesario parar la natalidad a causa del coronavirus. No sabemos cuánto tiempo durará esta pandemia y sería perjudicial para muchas mujeres esperar. Para revertir la situación actual, todas las voces coinciden. Es necesario poner en marcha un conjunto de medidas a largo plazo que favorezcan la natalidad en España.
Medidas como escuelas infantiles de calidad y que sean asequibles para todas las familias. En toda Europa también existe una prestación que es la prestación por hijo a cargo. No es única para familias numerosas, sino que existe para todo tipo de familias, ¿no? Y en España no existe para rentas tremendamente bajas. En Canarias actualmente no existe tampoco ninguna ley de conciliación al respecto. Se está trabajando en el borrador para esto, hay una mesa negociando las medidas para la conciliación y de ahí que se proponga establecer sobre todo medidas de corresponsabilidad en el sentido de que esto es una tarea de todos. Tenemos que darnos cuenta de que los niños son un bien público, un bien para toda la sociedad. Y esta semana se cumplía un triste aniversario, la de la tragedia de la Galería de Piedra de los Cochinos en Los Silos, en Tenerife. Allí murieron 6 de los 29 excursionistas que entraron en esta cavidad. Nos recordó todos los detalles de esta historia nuestra compañera Lidia Rodríguez. Fue un sábado por la tarde, un grupo de excursionistas caminaba por las medianías de Los Silos, querían llegar hasta el barranco de Cuevas Negras y lo harían atravesando un canal de agua con entrada y salida, pero se metieron en una galería abandonada y con gases acumulados y tóxicos. Fueron víctimas de un error fatal. La falta de oxígeno acabó con la vida de 6 personas, 14 lograron salir por su propio pie, 9 fueron rescatadas inconscientes en un operativo que se prolongó durante 20 horas. Es que no estaba aquello señalizado, estaba la galería abierta, íbamos buscando una galería, la primera que vimos estaba aquello todo abierto, pues tiene que ser esta y nos metimos. La entrada a la galería estaba sin señalizar. Fue una noche larga también para los vecinos del pueblo. Tras la tragedia llegó el momento de dar respuesta a las preguntas y de buscar explicaciones. Durante años los familiares exigieron en los juzgados un responsable y después de muchos litigios el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó al Gobierno autonómico y a la Comunidad de Aguas, herederos de Daute, a indemnizar a los afectados con casi 1 millón de euros. Los jóvenes que perdieron la vida tenían entre 22 y 36 años. Amaban la naturaleza. Eran las 2 de la madrugada y llego una hora más allí y como murieron los demás, una muerte dulce, pero es que nos hubiésemos intoxicado. Ana fue una de las supervivientes y nos contaba su experiencia 3 días después de los hechos, unos sucesos que marcaron un antes y un después. A partir de entonces se aprobó un decreto para ordenar las galerías. Se registraron 1.500, de las cuales 183 eran potencialmente peligrosas. Y en los tribunales arrancaba el esperado juicio a Luis Bárcenas por la supuesta financiación ilegal de las reformas de la sede del Partido Popular. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha aplazado hasta abril la declaración del extesorero del PP. Entre tanto, le pide que aporte al juzgado las pruebas de sus afirmaciones en las que aseguraba que algunas de las donaciones al partido durante su época de gerente se producían a cambio de una adjudicación concreta. Y justo a finales de esta semana se le concedía la libertad provisional al ex vicepresidente del gobierno y ex vicepresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Las razones es que ya ha cumplido 70 años, ha pagado íntegramente las penas impuestas por la condena de las llamadas tarjetas Black y gracias a su comportamiento. Rato ingresó en prisión en octubre de 2018 y no ha llegado a cumplir las 3/4 partes de la condena. También de tribunales nos llegaba esta semana la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife incorporaba a la investigación del caso Reparos 36 nuevos decretos firmados por el actual senador Fernando Clavijo. Habría sido durante su etapa como alcalde de La Laguna. Son decretos sospechosos de, entre otros supuestos, levantar los reparos de los funcionarios del consistorio para ampliar la vigencia de contratos públicos ya vencidos o fraccionarlos. El senador nacionalista no ha querido hacer declaraciones al respecto. Este domingo tendrán lugar las elecciones en Cataluña. Son 9 partidos que aspiran a sumar más escaños, unas elecciones atípicas marcadas por la pandemia en la que se podrían retrasar sus resultados si no se constituyesen todas las mesas. Además, se da la particularidad que unas 14.000 personas contagiadas y sus contactos estrechos, aunque estén en cuarentena, podrán pasar por las urnas. Una cita que contará con medidas estrictas sanitarias. Preocupa y mucho la abstención, que podría alcanzar niveles históricos. En cuanto a
a los posibles resultados, todo apunta a que habrá que buscar pactos entre todos los partidos. Televisión Canaria seguirá muy de cerca estas elecciones con una programación especial este domingo, un avance a las 7 de la tarde con los primeros sondeos realizados a pie de urna. El expresidente Donald Trump sigue protagonizando la agenda política internacional debido al segundo juicio político al que se le está sometiendo en Washington. Piden su condena por instigar al asalto al Congreso, destacar la poca atención que le está prestando el actual presidente del país, Joe Biden, más preocupado en dejar cuanto antes en el pasado a su predecesor. Mientras el Senado discute sobre la cuarta destitución de su historia, Biden ha preferido mantenerse al margen y opta por el silencio que continúa sufriendo tras el bloqueo de las redes sociales y disfruta, eso sí, de su retiro jugando al golf. Como muchos de ustedes saben, este fin de semana y a esta hora muchos estarían disfrutando de una de nuestras fiestas emblemáticas, el carnaval. Dos anuncios recordaban esta semana que este año hay que ser responsable y hacer un sacrificio. A ver, este año no hay carnaval. Ay, ya lo soltó, ya lo soltó. Este es el creado por una popular marca de cervezas y ha lanzado este mensaje. La música siempre está en nuestros corazones. En el spot han participado habituales rostros de las redes sociales. Ay, por favor, que le dé un verde. A ver, que no manda el cúnico. El vacilón que hay en el corazón siempre va a estar. Perderemos por esta vez un carnaval, pero no perderemos nunca nuestra manera de disfrutarlo. No hay que llorar. Y otro anuncio que también se ha hecho muy popular es este, que reúne a cómicos de las islas bajo la batuta de Darío López. Ellos son los doctores de una particular clínica donde tratar la angustia por no poder celebrar la fiesta este año. A través del humor y la nostalgia insisten en la necesidad de quedarse en casa y pensar en los carnavales del año que viene. Un mensaje que es muy necesario para evitar un nuevo incremento de contagios. Nos vamos recordando que volvemos todos los sábados para repasar las noticias más destacadas de la semana. En unos minutos arranca el Telenoticias Fin de Semana y pueden seguir informados a través de las redes sociales. No sin antes recordarles que este domingo, 14 de febrero, Día de los Enamorados, así que nos vamos a despedir con mucho amor. Eso sí, disfruten del fin de semana. Adiós. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now